Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva edición de su programa Nuevas Voces en este día miércoles 28 de febrero, siendo las 13 horas con 5 minutos, absolutamente en vivo, con dos grandísimos panelistas que paso a saludar. Es verdad, aunque usted no lo crea, no es una ilusión el que nos está viendo por YouTube, por redes sociales, está aquí presencial en los estudios centrales de Radio Agricultura, don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Todo lo contrario, Jorge, un gusto estar acá, un gusto estar en este querido panel de los miércoles y especialmente hoy día acá, en la querida capital del Reino de Chile, en Santiago. Venimos directamente desde Valparaíso, así que saludos a todos quienes nos escuchan, especialmente a ustedes, Jorge, querido Juan, también. Otra región más, como diría la Paz Charpentier. Y también la más importante de Chile, sí. Así es, como es habitual, aquí absolutamente presencial, al pie del cañón durante todo el verano. Así es. Más de algún día panelista adicional en la semana. Claro. Investigador de la Fundación para el Progreso, gran amigo, institutano. Así es. Oriundo de Cerrillo, lo más grande que tenemos, cuequero destacado, don Juan Leonardo Lagos. Gracias por estar acá con nosotros. Jorge Acosta, ¿qué tal, Juan Pablo? Qué gusto tenerte aquí en vivo y en directo. Y además Juan Pablo, que ya hizo el compromiso de estar aquí presencial todo el resto del año, ya está listo, está firmado. Muy bien, me parece muy bien. Así que estamos muy contentos. Y contarles que, mañana vamos a tener un nuevo jueves de historia y si todo sale bien, aprovecho de contar, puede ser que el viernes tengamos noticias, que tengamos novedades. No quiero contar más detalles, vamos a dejar ahí la ilusión para nuestros seguidores de Nuevas Voces. Puede ser que tengamos alguna novedad el día viernes. Antes de partir con los temas del día, hay algo que les comentamos el día de ayer que tiene que ver con esta carta que justamente publicó en el diario Mercurio Juan Pablo Rodríguez y que generó mucho movimiento en redes sociales, muchos políticos que mandaron retweets. Hasta un plagio, un homenaje hoy día de Iván Poduje. Bueno, claro, convengamos que hizo lo mismo pero con Iracy Casas. Que hizo lo mismo pero con Iracy Casas. Estaba buena la carta. Y que estaba buena, pero de forma magistral, en pocos caracteres, Juan Pablo Rodríguez definió o describió lo que era el ethos del Frente Amplista. Cuéntanos un poquito la carta, cómo surgió y qué es lo que dice, porque además lo reprodujimos en nuestras redes de Nuevas Voces y también con mucho éxito también. Y tiene todo el sentido que tanto Iván como muchos otros se detengan en los mismos puntos respecto de las autoridades, tanto creo yo del Partido Comunista como del Frente Amplio, que en sus distintas actuaciones, Jorge y Juan, creo yo, van demostrando un cierto modo de hacer política, una forma de hacer política. A mí en lo personal me tocó conocerlo en la universidad. Yo soy contemporáneo del Frente Amplio, de la generación universitaria del Frente Amplio, y la verdad que cuando la alcaldesa Ripamonti, de manera a mi juicio irresponsable y algo patética, en la jornada inaugural del Festival de Viña levanta un cartelito, ¿no? Pidiendo, oiga, queremos ley de incendios ahora. Yo cuando vi eso, además de darme naturalmente vergüenza ajena, cringe, como dice el doctor, tal cual, yo dije, oye, ¿sabes qué? Esto es impresionante, si son siempre el mismo modus operandi, siempre la misma manera de actuar. Lo primero, el Frente Amplio, la alcaldesa Ripamonti en particular, son especialistas, pero especialistas en todo, ¿no? En alegar, sobre todo. Son expertos en alegar. En la universidad, petitorio para acá, petitorio para allá, saquemos rectores, saquemos decanos, vamos a reestructurar Chile, cambios estructurales. Pero a la hora de los cubos, cuando le toca a ellos ser las autoridades, ellos tomar decisiones, ellos ejecutar, ellos hacer nada, pésimo, negligentes completamente, maestros en alegar, pero completamente incompetentes, completamente ineptos en hacer. Y eso en el caso de los muy lamentables incendios de la alcaldesa queda reflejado evidentemente, si lo que necesitan los 134 fallecidos, que lamentablemente van a ser muchos más, los miles de afectados en la ciudad de Viña del Mar, naturalmente no son ni pancartas ni dedos acusadores. Era que el municipio cumpliera su rol y con sus obligaciones. Era que hubiesen cortafuegos, era que hubiese desmalezamiento, era que el municipio tuviese actualizado el plan comunal de emergencia y los planes de evacuación. De eso tiene que estar preocupada la alcaldesa. En segundo lugar, estos hay especialistas también en proponer grandes propuestas, pero sin ningún tipo de evidencia. Miremos a la señorita Delfino cuando dice, oiga, mira, ¿sabe qué? Oye, parece que esto de la no selección fue como una mala idea cuando estuvieron 10, 15 años peleando por eso. Es verdad. Y acá, y el presidente de la República el año pasado en los incendios cayó en exactamente el mismo error. Oye, dicen, ¿saben qué es lo que sugiere esta ley de incendios? ¿Saben qué?
que los incendios los provocan las inmobiliarias. Si eso es lo que creen. Y sí, pero ninguna prueba. Más allá, hace 10 años no han existido cambios de uso de suelo en Viña. No hay ninguna prueba, ningún tipo de antecedente. Esa es una insinuación completamente miserable. Completamente miserable. Además, por ejemplo, ¿no? El Frente Amplio muy lamentablemente politiza todas nuestras instancias. Todo. La universidad, los gremios, las instituciones intermedias y ahora el Festival de Viña. Yo soy viñamarino, el Festival de Viña es un motivo de unión para los viñamarinos, de alegría, de encontrarnos, de deleitarnos con la belleza del arte, con un buen comediante. No es un lugar para decirnos tú pensás esto, yo pienso aquello, o para que un alcalde en particular, oiga, saque su agendita, además en este caso una ley de incendios claramente con un contenido implícito socialista, digamos, que es una agenda política particular. Entonces, lo cierto es que muy lamentablemente las distintas autoridades del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero en particular la alcaldesa Ripamonte con sus actuaciones, y en este caso patético el cartelito, demuestran a mi juicio, Jorge, un modo de actuar que es muy lamentable, pero la buena noticia es que en octubre vamos a poder cambiar el rumbo de muchas de esas comunas y yo espero que Chile esté también en esa sintonía. Expertos en alegar, ineptos en hacer. Es una buena forma de resumirlo, Juan Lagos. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, no. Felicito a Juan Pablo por la carta, que estuvo muy, muy buena. Yo creo que ese típico recurso que tiene el Frente Amplio y toda esta generación de los políticos de izquierda, pues son contemporáneos a nosotros, lamentablemente, por desgracia, así que yo en ningún caso extendería a toda la generación las culpas, por supuesto que no, de estas pésimas gestiones. Obviamente se manifiesta en eso, en ese último recurso, en unirse a los reclamos, siendo que a quien van dirigidos los reclamos son a ella específicamente. Por lo tanto, ese resulta ser un gran problema y una señal de que al final ellos no están preparados para gobernar y que eso tiene costos y al final todo el poder que se le ha dado, se lo ha dado a la ciudadanía, y es un buen momento para que la misma ciudadanía tenga presente que no se puede dejar en manos de cualquier advenedizo una municipalidad, un gobierno. Y por lo tanto está en nuestro poder no volver a elegirlos nunca más. Yo creo que esa tiene que ser una de las lecciones que nosotros tenemos que sacar a estos alumbrados. No hay que elegirlos nunca más y hasta que aprendan la lección, tal como pasó con otros alumbrados en los 70, ¿no es cierto?, que eran igual de alumbrados que estos, un poco más violentos, y que después llegaron ya renovados a los 60, 50 años a gobernar. Que les pase lo mismo. Yo creo que eso sería lo mejor que le podría pasar a la democracia chilena, que estoy iluminado, vuelvan ya a los 60 años aprendiendo, renovándose y dándose cuenta que hay límite a tanta demagogia. Oye, además déjame agregarte un último elemento muy corto. Rodríguez. Pero siempre la responsabilidad es de otros. Claro. Siempre el dedo apuntando al resto, pero por favor, en el caso de Viña del Mar y la alcaldesa Ripamonte, gobernador regional, Rodrigo Mundaca. Así es. Izquierda radical, brutal. Oye, que sacó debajo de la manga esta teoría de que eran políticos los incendios. Tú también lo denunciaste. Eso sí que es una ridiculez. Que decía, mira, ¿saben qué? Las 3 alcaldesas de la comuna acá son todas del Frente Amplio, que lo son. O sea, además alego que son del Frente Amplio. Pareciera ser que acá hay un motivo de decisión político porque la gente, a alguien le tiene mal a los alcaldes, pero por favor, y acusan al resto, si tienen al gobernador regional, a todo el gobierno, el gobierno del Frente Amplio, el presidente de la República, el gobernador regional, los ministros que están ahí desplegados, las 3 alcaldesas de las comunas. Entonces, pónganse los pantalones, asuman la responsabilidad, son autoridades ya casi hace 3 años en la mayoría y siguen como imberbes universitarios, digamos, apuntando con el dedo al resto, y la verdad es que ese dedito acusador se lo tienen que apuntar a ellos mismos, y más que pedir explicaciones, lo que tienen que hacer es pedir perdón. Bueno, otra de las noticias que nos ha tenido también comentándolo prácticamente durante toda la última semana es este secuestro del teniente en retiro Ojeda, el teniente venezolano. Hay una serie de expertos que han salido con opiniones que vale la pena repasar. Por ejemplo, el ex director de inteligencia del ejército chileno sostuvo que el teniente Ojeda fue secuestrado por una unidad especializada con altos grados de preparación. Sostenía, por ejemplo, quien también fue jefe de Estado Mayor Conjunto, que se llevaron al ex militar a través de un plan verdaderamente perfecto, desde la hora de ingreso al departamento, los movimientos, la forma de escapar, no dejaron nada al azar, advirtiendo que en Chile no hay
un sistema de inteligencia que funcione de manera conjunta. Se supo que se hicieron pericias en los autos encontrados y que no había ni una sola huella digital, no había prácticamente ningún indicio. Se trató de levantar evidencia, pero no había. Se han intensificado los controles en las fronteras y se ha intentado levantar datos, especialmente en el norte del país, pero la verdad es que los resultados son pocos y no siguen habiendo pocos personeros, incluso que conocen muy bien la realidad chilena y la realidad venezolana, como el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, quien sostiene que incluso el comando todavía no está desarticulado. Si eventualmente efectivamente fue un comando el que secuestró al teniente, y que no sabemos si todavía está en territorio chileno. No olviden que hubo un militar, que entiendo que no sé si fue en Talca, ¿dónde fue que hubo un militar? Que fue a una comisaría a pedir protección porque sentía que podía estar en peligro también. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Mira, naturalmente son varias las tesis en los detalles, ¿no? Y no tenemos idea de toda la información para poder describir exactamente lo que ocurrió. Pero lo que a mí me parece muy lamentable es que una de las tesis principales, creo yo la más plausible, que esto se trató de órganos de inteligencia de un gobierno dictatorial extranjero, me parece de un grado de gravedad el hecho de que esa tesis sea posible. Que algo sea que eso efectivo, y a nadie nos sorprende. O sea, llegamos a un punto en Chile que a nadie le sorprende y que vemos como algo muy posible, real y cierto, que órganos de inteligencia estén operando, órganos venezolanos en suelo chileno, para tener operaciones de ese tipo. Y eso nos lleva a un tema central en nuestro país y que tiene que ver con nuestra inteligencia. Y no solamente a propósito de esto, por favor, pensemos en el 18 de octubre, pensemos en lo que ocurre en la Araucanía, pensemos también lo que ocurre con las distintas bandas de crimen organizado que nos tienen hoy día viviendo, la verdad sea dicha, ¿no?, en la mayoría de los lugares de nuestro país con temor y sufriendo delitos a los cuales no estábamos acostumbrados. Y Chile tiene, dentro de las cuestiones centrales que cambiar y avanzar, transitar es un sistema de inteligencia serio, moderno, desarrollado, ¿no? En un sistema de inteligencia que pareciera ser que es básicamente recortes de prensa, un par de PowerPoint, ciertas teorías, ciertas ideas, pero no un funcionamiento de algo que necesita un país y una democracia desarrollada como pretende ser la chilena. Por lo tanto, a mí lo que me parece muy grave es que esto no nos sorprenda, por así decirlo, se da cuenta de un déficit grave de nuestro Estado, cuál es la falta de un sistema de inteligencia a la altura, y creo que tan importante como avanzar en combatir, por ejemplo, la delincuencia, el crimen organizado y retornar a la senda del crecimiento económico, tiene que ver con dotar a nuestro Estado de la modernización necesaria y en este caso particularmente de un sistema de inteligencia, Jorge, a la altura. Otra de las cosas que generó polémica fue este convenio firmado entre el Estado de Chile y también la dictadura venezolana, y hoy día salió a desmentir con fuerza el subsecretario Monsalve que se haya entregado información a través de convenio, porque si bien Chile lo ha firmado, todavía no lo había ratificado Venezuela, y al mismo tiempo no estaban nombradas las contrapartes. Por lo tanto, él decía, no ha habido intercambio de información de las partes. Todos los que han dicho que a partir de este convenio se ha entregado información, mienten. Se demoró 48 horas en decirlo con esa claridad. Además, yo creo, Jorge, Juan Lagos, que un organismo como el venezolano, que está entrenado por Cuba, por Irán, por todos estos buenos socios, ¿no es cierto? Gente buena como socia que tiene Venezuela, tampoco es que necesitan que la PDI le dé la dirección del tipo venezolano. Es decir, si son capaces de armar todo este mecanismo, tampoco es que necesitan de un convenio para secuestrar a una persona, poniéndonos en esa base. Yo fíjate que ahí creo con Juan Pablo, yo discrepo un poco en el sentido de que más que lo que falta es inteligencia, lo que falta es voluntad. Voluntad por saber la verdad. En Chile estamos muy acostumbrados, lamentablemente, y no solamente este gobierno, sino también en el anterior, de dejar a la ciudadanía sin respuestas en cosas claves, como muy bien dijo Juan Pablo en relación con el 18 de octubre. Exacto. Obviamente puede haber un problema de inteligencia, obviamente la ANI no está a la altura, yo estoy absolutamente de acuerdo, tienen que haber leyes para eso. También tenemos que saber que hay otra inteligencia, está la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Así es, de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, también hay trabajo de inteligencia en la PDI, también hay trabajo de inteligencia en Carabineros. Pero lo más dramático, y al final lo que nos va a condenar a que en Chile pueda pasar cualquier cosa sin ninguna consecuencia, es la poca voluntad que tienen los políticos para que nos enteremos de la verdad.
Y eso es muy dramático. Yo creo muy dramático cuando pasaba esto de la quema de los metros, ¿no es cierto? Que no sepamos nada, que no haya habido ni siquiera una comisión investigadora que estableciera algo. Nada, absolutamente nada. Y a mí me parece lo más dramático que era cuando ya el presidente Piñera dejó el gobierno, que se juntaba con muchas personalidades, con mucha gente importante en la opinión pública, y le decía, yo te voy a contar la verdad de lo que pasó. No, pues viejo, usted al país le tiene que contar la verdad, no solo al Checho Irane. Sorry al Checho Irane, que lo escuché al Checho Irane diciendo eso, que una vez me llamó Piñera y me dijo que me iba a contar la verdad. ¿Ya? Y así hay mucho, ojo, que no es solo el Checho Irane, pero saludo al Checho. Pero mucho saludo. Pero ese es el gran problema. El gran problema es que no hay una voluntad para saber la verdad. Y obviamente con un sistema de inteligencia eficiente, pero al final lo que de verdad impide y lo que hace muy plausible que esto pase sin pena ni gloria, que nos olvidemos del teniente y aquí no haya pasado nada, es eso, es la voluntad de los políticos de no asomarse a la verdad ni siquiera, y también la poca voluntad que tenemos los ciudadanos de exigirle la verdad a estas personas. Y eso yo creo que al final es lo que nos hunde. Y no hay una reforma al sistema de inteligencia que pueda reemplazar eso. Y eso yo creo que al final no nos va a llevar a nada, lamentablemente, y eso es dramático. Acostumbrarnos a quedar con casos sin resolver. Por supuesto. Y casos que no son cualquier cosa, digamos, no, son situaciones gravísimas. Ni siquiera con un chivo expiatorio, porque por último hay un chivo expiatorio y uno después de 10 años se da cuenta que es mentira. Pero con la ley del silencio no hay posibilidad de hacer, porque en el silencio no hay ni verdad ni mentira, ¿me entiendes? ¿No? Y eso es dramático, compadre. Así es, estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Juan Leonardo Lagos, y vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces. ¿Qué es ahí? AFP, con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. ¿Y sabías que 1 de cada 3 personas que fallece en nuestro país estaba en alguna lista de espera? Por eso exijamos juntos a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis de salud en Chile, tanto del sistema estatal como del financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido, colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Por eso firma hoy en saludparachile.cl. Quiero agradecerle especialmente a nuestros auditores porque estuve revisando ayer también la cantidad de personas que han ido firmando en Salud para Chile, así que muchas gracias por sumarse a esta iniciativa. No vamos a alcanzar a conversar hoy día sobre la salsa de la ISAPRE. Se informó, ¿cierto?, que no todas van a subir el 7,4% que podían hacerlo, algunas van a subir más, otras van a subir menos. Vamos a estar conversando los próximos días sobre este tema que además no viene a solucionar la crisis. Y también, a propósito de los 2 años de gobierno, el 11 de marzo, también esperamos tener pronto los números en salud del presidente Boric, es decir, cuánto ha aumentado o cuánto ha disminuido las listas de espera con la gestión del presidente Frente Amplista. Estábamos conversando a propósito del secuestro del teniente Ojeda y hay una declaración que no podemos dejar pasar. Una declaración que dio el ex canciller y senador José Miguel Insulza a propósito de esta polémica que veníamos comentando de la firma del convenio de colaboración entre Venezuela y Chile. Y sostiene el senador Insulza que tenemos convenios comerciales a granel con gobiernos que se consideran dictaduras. No veo por qué no tendríamos un intercambio sobre delincuencia con Venezuela. Con esto se justifica todo para el ex canciller. Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo lo ves tú? Una cosa poca. Creo que lamentablemente las declaraciones del senador no pueden sorprender a nadie, ¿no? Yo creo que Insulza en su biografía política, especialmente quizá la de los últimos 10 años de esta parte, ha dado muestras permanentes de su falta de convicción democrática y que lamentablemente es un político que se mueve no por principios e ideas, sino que meramente por afán de poder. Yo quiero recordar el rol de Insulza como secretario general de la OEA, ¿no? Verdaderamente pusilánime respecto de la dictadura venezolana. Después tuvo que venir a Almagro a darle clases, ¿no? De lo que es verdaderamente tener convicciones democráticas y la valentía de enfrentarse a un régimen dictatorial como el venezolano. Quiero recordar la acusación constitucional contra el exministro Chadwick, cuando una acusación constitucional evidentemente carente de argumentos y fundamentos, en donde Insulza no tuvo pero ningún empacho, ¿no?, en concurrir con su voto y a cometer una injusticia de ese tipo. Y por lo tanto, cuando ahora relativiza, ¿no?, eventuales vínculos directos del gobierno chileno con una dictadura como la venezolana y equipara, ¿no?, la necesidad natural que tiene en razón del interés nacional
de tener acuerdos comerciales Chile respecto a los principales compradores de sus materias primas, naturalmente por el bien de los chilenos, con ser de alguna manera obsecuente con las permanentes violaciones a los derechos humanos que acomete una narcodictadura como la venezolana, me parece declaraciones gravísimas por una parte, pero que lamentablemente no sorprenden habida cuenta de la biografía del senador Insulza. Ahora, llama la atención esta forma de equiparar y decir, bueno, a ver, mientras tengamos relaciones comerciales da un poquito lo mismo que sea dictadura. Entonces no podemos decir que hay un doble estándar, porque si no, no deberíamos tener ningún tipo de relación. Y si además es un tema de delincuencia, bueno, con mayor razón hay que transmitir toda la información. Un poquito de liviandad de quien fue secretario general de la OEA, ¿o no? Juan Leonardo Lagos. No, absolutamente, absolutamente. Y además es confundir en algo que todo el mundo está de acuerdo y que exista un libre comercio de bienes, porque obviamente no estamos comerciando con los chinos, digo, con la dictadura china, sino que al final estamos mandando fruta a los chinos, es decir, ellos son los que los compran. En ese sentido, obviamente confunde dos materias de acuerdos que tienen distinta significancia política. Yo creo que toda la entrevista a José Miguel Insulza es un blanqueo del gobierno que es bastante vergonzoso y que sigue poniendo en duda también esta tesis de que existen dos almas en el gobierno. Y en realidad no existen dos almas en el gobierno. Existe una comunidad con distintos actores que juegan distintos roles, como el policía bueno, el policía malo, como en las rutinas de humor, ¿no es cierto?, el bandejero y el que remata los chistes. Al final, eso casi es como un melón y melame. Eso es lo que es este gobierno. Al final, y sobre este gobierno son todos responsables, y eso yo creo que hay que hacerlo notar en este caso. Él mismo dice que la oposición ya decidió que se trataba de una violación de la soberanía del país, pero obviamente si un gobierno no es capaz en un plazo razonable de encontrar a una persona o los restos de una persona, obviamente que es un problema de la soberanía del país. Una persona que además... Y además que tenemos precedentes, es decir, hay precedentes para sospechar de esto. Es una persona que Vladimir Padrino ya señaló que era una amenaza para la soberanía de Venezuela. Exacto. Que tenemos unas fronteras que de verdad pasa cualquier persona. Por lo tanto... Que era un refugiado político. Exacto. Entonces hay puntos por los cuales uno puede empezar a cuestionar que esto es un problema de la soberanía del país, que esto va más allá de un caso criminal. Y fíjate que algo que dice el senador Insulza en su primer punto, dice, ¿cómo evalúa esto? Él dice, como el 95% de los chilenos no tengo suficiente información para hacer una evaluación. Bueno, el hecho de no tener suficiente información para hacer una evaluación luego de tantos días de ocurrido este secuestro, obviamente es algo que habla mal del gobierno. Entonces, este intento de blanqueo por parte de José Miguel Insulza, obviamente que lo hace cómplice de esta mala gestión. Y vuelve a poner en duda esta tesis de que existen dos almas, de que existen unos socialdemócratas súper moderados que hacen bien la pega, pero que se ven secuestrados por estos extremistas. No, al final hay una comunidad donde cada uno juega su rol, y en este caso, el rol que juega José Miguel Insulza es el de blanquear al gobierno de Gabriel Boric. Y eso resulta ser bastante complicado. Es decir, vuelvo a insistir en el punto de que nosotros necesitamos respuestas. Este caso no puede ser como el caso de los incendios de las estaciones de metro. Necesitamos una respuesta por parte de este gobierno. Es decir, no puede quedar en silencio. Y eso yo creo que es fundamental, y entrevistas como la del senador Insulza no ayudan en nada a la transparencia, a la probidad que uno le exige a un gobierno. No ayuda en nada, solamente está tapando, está siendo cómplice de esto. Sí, la verdad es que es bastante penosa la entrevista. Tiene razón Juan Leonardo Lagos, que hay una agenda detrás de la entrevista que finalmente termina palideciendo con lo que conversábamos en la primera parte del programa. Quiero que avancemos con otra noticia que también tiene que ver con el gobierno, porque salió a comunicar la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dice que buscará romper con el paradigma de que lo que no se hizo en 2 años no se va a poder hacer, entre otras razones porque sostiene van a cumplirse 2 años de gobierno y todavía queda mucho espacio para seguir avanzando en algunas de las reformas que ha querido hacer, a pesar de lo escuálida que va a ser el recuento que uno podría hacer después de 2 años de gestión del Frente Amplio. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? Bueno, volvemos a otra característica, ¿no?, del bacheletismo, del frente amplismo, del comunismo, que es este pensamiento mágico, ¿no?, puro voluntarismo. O sea, que nosotros queremos romper, si los chilenos no queremos que nuestras autoridades nos digan queremos romper, vamos a romper con el crimen organizado, ahora sí que vamos a sacar gente. No,
que rompan con el crimen organizado, que aprueben un proyecto de ley, que hagan una determinada reforma. No, vamos a hacer, vamos a lograr. Siempre hacia adelante, siempre una promesa. No, ellos son hoy día los titulares del poder ejecutivo. No son comentaristas de noticias, no son predictores del futuro, no son como nosotros panelistas de radio que podemos comentar la realidad. Ellos están llamados a ejecutar, a hacer, a resolver los problemas, no a decir que los van a resolver. Están llamados no a condenar la delincuencia, están llamados a derrotar la delincuencia. Y ese rol hoy día, lamentablemente, pareciera ser, Jorge, que el Frente Amplio, el gobierno, no lo tiene claro, y son promesas, promesas y promesas. Y si uno es objetivo en el análisis y se sienta en el Congreso Nacional y pregunta ¿qué proyecto de ley relevante ha aprobado este gobierno? Y la verdad que es imposible responder. Si uno se va a lo administrativo incluso, ¿no? ¿Qué decisión relevante en favor del bien de los chilenos ha sido capaz de empujar este gobierno? Muy poco. Y la poca agenda legislativa que ha salido adelante no es gracias al gobierno, que es algo de agenda de seguridad. Es a pesar de los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista. Por lo tanto, yo lo que le diría a la ministra Vallejo es menos voluntarismo, más acción, que lo que los chilenos necesitan es resultados y no promesas. Sí, pareciera ser que ese es el eje de lo que vamos a ver en este recuento de los 12 años. Simplemente el voluntarismo, las ganas de, el exhorto. Yo recordaba que es impresionante cómo las últimas noticias en seguridad, todo ha sido las reuniones. Toa se reúne con la oposición, Toa se reúne con el COSENA, Toa se reúne con envía una señal a no sé quién. Oye, pero y menos reuniones y más acción. Y es difícil que eso cambie cuando esto no es solamente un cambio actitudinal, sino que un cambio de cómo tú entiendes que se hacen las cosas en el Ejecutivo. Juan Leonardo Lagos. No, exactamente. Y al final nosotros tenemos que evaluar al gobierno no por lo que promete, sino que por los hechos. Y los hechos, obviamente, digo, el futuro no es muy halagüeño bajo la gestión de este gobierno. Y esto se ha notado, como muy bien dijo Juan Pablo, no solo en el tema legislativo, que ha sido casi nulo, sino que también en el tema administrativo. Por ejemplo, en los mismos inmigrantes irregulares que entran a Chile. Eso es realmente dramático. Es decir, durante los 2 años de Gabriel Boric han habido más ingresos clandestinos que en los últimos 40 años de Chile. Y tienes al director de Migraciones diciendo que por fin se está revirtiendo y se está haciendo una frontera segura. Claro, y 2 días después tuvimos lo del Teniente Ojeda. Claro, y que si llegara a hacer eso, tampoco es mérito del director nacional del Servicio de Migraciones, porque él no es el que está encargado de custodiar la frontera. De la custodia de la frontera. Pero fíjate que todos estos elementos nos muestran también el cómo hablan. Esto en las redes sociales ahora se llama el caramanés, ¿no es cierto? Como habla Irina Caramano, ¿no es cierto? Es casi un nuevo idioma. Cuando Vallejo dice romper el paradigma de que lo que no se hizo en 2 años no se va a poder hacer. Es decir, en términos simples lo que está diciendo es, no hicimos nada en 2 años. Exacto. Y capaz que hagamos algo en el futuro. Ahora, justo en los 2 años hay elecciones, además. Vamos a hacer 2 años electorales. Pero eso hablado con un lenguaje realmente que la gente no entiende. Y al final, en eso se escuda este gobierno. Se escuda en hablar complejo y seguir esta receta que tiene Irina Caramano de sonar relativamente inteligente y al final no decir absolutamente nada. Y eso yo creo que en este sentido este gobierno le ha hecho muy mal al país. Y no nos sale gratis, ese es el punto. No nos sale gratis. Basta con ver lo que pasó con el CAE. Es decir, esa promesa de que se iba a condonar el CAE, que hizo que gente que podía pagar el crédito conal del Estado, en su mayoría egresados, es decir, que pudieron estudiar su carrera, no pague el CAE. Que se arme una nueva mafia, como se armó con la ISAPRE, ahora se está armando una mafia de deudores del CAE, es decir, tinterillos, abogados que le hacen la pega a las personas. ¿Y qué pasó? El gobierno va a tener que pagar casi $300 millones. El costo de la mitad de lo que nos costó los panamericanos. Por dar mal los incentivos. Es decir, el gran problema de este gobierno ni siquiera está en que no pueda avanzar con su agenda, que es algo que yo celebro que no avance con su agenda. Claro. El gran problema es que no es capaz de ni siquiera evitar el mal. Hacen el mal. Con sus torpezas, con su frivolidad, y ese resulta ser el gran problema de este gobierno. Y vamos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos que tenemos a la vista? Un ejemplo, el ministro Montes, ministro de Vivienda.
tan conocido por el caso Fundaciones, por sus declaraciones, por su megáfono en alto, con un grupete de funcionarios que ensalzaban su nombre, decían que era libre de polvo y paja. Bueno, él mismo, ministro Montes, sale para hablar de algo distinto que Fundaciones y dice que, haciendo una estimación realista, se va a demorar 1 año y medio la reconstrucción en Viña del Mar. Cuando tenemos aquí un representante vivo de las fuerzas de las organizaciones de la sociedad civil de la quinta región como Juan Pablo Rodríguez, la Fundación piensa, es una bofetada en la cara de las personas que perdieron sus casas, que perdieron familiares, decirle que recién en 1 año y medio más podrías tener una solución habitacional, ¿no? Totalmente, es el mismo problema, una promesa vacía, sin fundamentos que le permitan dar como una cierta credibilidad a esa promesa por una parte. Por otro lado, el ministro Montes, qué bueno que apareció, porque los primeras semanas parece que seguía de vacaciones, así como el presidente tampoco tiene el carácter para, frente a una tragedia de la magnitud de lo que ocurrió en Viña, ¿no? Cerca de 10.000, 12.000 casas, hoy día 134 fallecidos, hectáreas quemadas como no había ocurrido en nuestra ciudad. Una emergencia habitacional, en primer lugar de las vías, en segundo lugar habitacional, y el ministro de Vivienda siempre brilló por su ausencia. Eso habla del sentido de urgencia de este gobierno, de la responsabilidad de este gobierno, de la vocación de este gobierno, ¿no? Y yo, a propósito también del tema que tocábamos respecto a este voluntarismo que expresaba la ministra Vallejo, yo quiero recordar también cómo llegó este gobierno al poder. Con el dedo acusador respecto a lo que habían sido los 40 últimos años de desarrollo de Chile por la cocina, por los acuerdos, apuntando con el dedo a todo el mundo, impugnando a todos eran unos negligentes, todos trabajaban por intereses, nadie por el bien de Chile. Cualquier gobierno antes del presidente Boric, pero le da cancha, tiro y lado respecto de acciones concretas para mejorar el bienestar de las personas. Y ellos han sido incapaces, y también como Juan celebro, ¿no?, que lo que ellos prometían, las reformas estructurales, bueno, menos mal que Chile se las rechazó el 4 de septiembre del año 2022, pero muestra también su ineptitud política por una parte, pero por otro lado también, ¿no?, revela lo ridículo de su posición permanente, a través de la cual ellos construyeron la viabilidad de, muy lamentablemente, Jorge, haber llegado al poder. Así que celebro que aparezca el ministro Montes. Creo que su promesa, la verdad, no tiene mayor contenido, y espero, a diferencia de su promesa, que este gobierno le dé más celeridad a un problema tan grande como el que está sufriendo Viña. A veces pareciera ser que hay una desconexión con el drama que están viviendo las personas, y creen que dar una respuesta así trae más alivio, cuando verdaderamente es un nuevo daño, es una revictimización cuando se banaliza de esa manera la grave situación que se vive en la quinta región. Y yo me acuerdo, acuérdense lo que significó, por ejemplo, después del terremoto, ya que estábamos, ayer cumplíamos fecha del 27 de febrero, me acuerdo cuando Lavín salía a decir, vamos a hacer que ningún niño pierda sueño de clase, que ninguno pierda sueño de clase, y todo el mundo decía, pero ¿cómo? Irresponsable, los tiempos del Estado no son los mismos de los tiempos de los privados. Bueno, pero que estamos hablando del año escolar, no lo podemos perder, y finalmente se logró lo que pasó en la pandemia, No vamos a hacer que ningún chileno le falte un ventilador mecánico. ¿Qué hubiera pasado con este gobierno si hubiera estado a cargo de la pandemia? O sea, los resultados desastrosos que hubiéramos tenido. Esa desconexión y esa frivolidad con que se toman el ejercicio del rol público, parece ser que a veces Montes fuera como que va a las termas, que se va a jubilar de ministro de Vivienda, así como, mire, no me venga a molestar mucho, no quiero que me desordenen mucho, yo voy a trabajar hasta las 4:30 y me voy. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez? ¿Cómo lo ve Juan Leonardo Lagos? Lo vamos a seguir conversando porque está muy entretenido el tema a la vuelta de nuestra última pausa aquí en Nuevas Voces. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Juan Pablo Rodríguez, con Juan Leonardo Lagos, y le quedó una colita aquí, quería decir Juan Pablo. Dale. Sí, una pequeña colita. Mira, a propósito del gobierno, el incendio, la región, y al final lo que demuestra esta promesa media vacía del ministro Montes, uno se hace la pregunta, ¿de qué está preocupado el gobierno, ¿no? Y yo, lamentablemente, me he ido generando la convicción de que el gobierno está en lo principal preocupado, muy lamentablemente, no de la reconstrucción, que a todo esto los exministros de Piñera sacaron una propuesta concreta más rápido que este gobierno, sino que está preocupado de la elección parlamentaria, de la elección municipal. Se pusieron primero a la ministra Maya Fernández como enlace, eventual candidata o a la alcaldía de Valparaíso o a la senatoria por Valparaíso. Ardió Troya en el Partido Comunista, entonces después pongamos a la ministra Vallejo. ¿Qué pasa? Carol Cariola también quiere ser senadora por la región de Valparaíso y eventualmente también la propia ministra Vallejo. Ardió Troya ya entre todos los parlamentarios locales, Tomás de Rementería, interpelando a Lago Marcino. ¿Qué pasa con la delegada que también es del Partido Comunista? Entonces eso es funcional a la candidatura de Carol Cariola, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, de verdad,
De verdad este gobierno que se llenó la boca 15 años para llegar al poder, que ellos eran las maravillas, ¿no? Los ángeles resucitados que tenían buenas intenciones, y todo el resto del mundo éramos personas que defendíamos intereses espurios de los empresarios, y ellos eran los ángeles caídos del cielo que nos iban a enseñar de la buena política, puestos en una situación real de emergencia gravísima, y están más preocupados de las elecciones que de la realidad de las personas afectadas. A mí me parece gravísimo, y creo, Jorge, que lamentablemente los cuerpos nos muestra a muchos de ellos de cuerpo entero. Juan Lagos. Sí, yo creo que al final, dado que este gobierno hace muy poco, es decir, es que es de verdad nulo, y sobre todo en cosas urgentes que son muy necesarias para el país, que al final estas típicas mezquindades que son propias de la política, al final, como es lo único que tiene para mostrar este gobierno, es al final lo que termina siendo noticia, porque es muy distinto en un gobierno hacedor, donde hay portada, hay una página del diario que el gobierno está haciendo esto otro, otra cosa y otra cosa, que al final aparece así, chiquitito en una caluga, la discusión y la tensión que hay entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Pero al final, este es un gobierno tan inútil, tan bueno para nada, que al final lo que termina robándose las portadas son precisamente estas cosas. Es cosa de abrir los diarios, démonos cuenta. Tenemos a un ministro como Cordero, que es como un comentarista, ¿no es cierto?, de las situaciones jurídicas, comenta, ¿no es cierto?, los delitos, comenta el juego Urrutia, Camila Vallejo intentando hacer algo, pero después nada. Y ese resulta el gran problema, que todas las mezquindades que son muy propias de la política, al final es lo único que tiene el gobierno para mostrar. Y eso es realmente penoso. Es penoso, y además, de nuevo, volvamos a los hechos. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Uno de los grandes temas que le preocupa a toda la ciudadanía. Pero es que fíjate lo de Atacama. ¿Cuántos meses tuvieron para arreglar los colegios? Sin clase, y no van a viejo. llegar al 5 de marzo con los colegios listos. No, impresionante. Perdón, Jorge. Bueno, en esa misma línea, sí, otro sector, el empleo, por ejemplo. Nuevamente supimos que subió el desempleo en Chile, no obstante que en la región metropolitana descendió muy levemente, un 0,1%. Adivinen cuál fue la razón por la cual en la región metropolitana disminuyó el desempleo. Por la contratación de la administración pública. 12,8% más de contratación de administración pública. Es decir, una vez más se está concretando, ¿cierto?, la evidencia de que este gobierno ha venido, ¿cierto?, a utilizar el Estado como botín, y ha metido más de 100.000 personas nuevas en el Estado, y es la única forma a través de la cual pueden mantener cierta estabilidad en el empleo. Y cuando vemos también que la informalidad sigue en torno al 27-30%. Es decir, empleos de mala calidad. Poco empleo de mala calidad, o si no, de muy buena calidad estatal, y probablemente por favores políticos. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez? Ni una tiene este gobierno, lamentablemente. Donde uno mire seguridad mal, educación mal, economía mal. Lo que uno mire mal, muy lamentablemente. Chile está en un proceso de decadencia profunda, lamentablemente, hace 10 años, probablemente. Bueno, una parte relevante, su origen está en el gobierno de Bachelet II, un proceso que se intensificó muy gravemente a propósito del 18 de octubre, al desprecio por el crecimiento económico, por la estabilidad institucional, por la necesidad de ciertos acuerdos estabilizadores. Se agregó además la violencia política, y ahí tenemos un conjunto de cosas que lamentablemente tienen a Chile hoy día como están. Y la pregunta es, en este proceso de decadencia que lleva al menos 10 años, intensificado desde el 18 de octubre, hay que revertirlo. Y lamentablemente las recetas que ofrece este gobierno, y especialmente para el tema que traes a la mesa, Jorge, en materia económico, lejos de revertirlo, lo está intensificando. ¿Cuáles son las propuestas del gobierno? Más impuestos. En materia de pensiones, reglas que evidentemente van a fomentar la informalidad, por ejemplo. Problema gravísimo el que tiene Chile hoy día en materia de informalidad. Cerca de 30% creo que está la tasa de ocupación, por así decirlo, informal, y por lo tanto, bueno, lamentablemente en lo municipal queda poco para revertir el rumbo en octubre. Para el gobierno queda un poquito más, y eso lamentablemente le produce daños grandes a Chile, pero evidentemente me desdigo lo que dije antes, que este gobierno, digamos, qué pena que, por así decirlo, que no avanza en nada. Me sumo a lo que decía Juan, que no siga avanzando, porque lamentablemente si se aprueban sus reformas, las cifras que tú estás describiendo van a ser aún peor. O sea, no avanza en nada de lo que le sirve al país, pero sin duda que avanza en su reforma ideológica. Miren ustedes lo que pasó con los abogados integrantes, por ejemplo, de la Corte Suprema, y cómo metieron a activistas políticos de izquierda radical, del Partido Comunista también, a hacer justicia ahí. ¿Por qué subió
el desempleo en Chile, según lo que muestra la última encuesta relativa al tema, porque aumentó la fuerza laboral, es decir, aumentó la cantidad de personas que van a buscar trabajo y no aumentó tanto la cantidad de personas que están teniendo un trabajo. Lamentablemente es una situación gravísima y el economista del año, David Bravo viene diciendo hace mucho tiempo. Este es un problema endémico. No solamente sirve el porcentaje de personas desempleadas, sino la masa laboral, que sin duda habla de una grave situación, una grave crisis, y vemos al ministro de Hacienda que sigue diciendo que el problema es subir los impuestos. Oye, fíjate que la semana pasada tuvimos una conversación con Francisca Espinosa, economista del Instituto de Políticas Públicas de la muy UNAM, destacada economista, que ella nos decía que es un gran problema considerar que los datos del INE son una verdad revelada, que al final la realidad que se muestra con otros medidores hace que es súper dramático lo que pasa con el empleo. Es decir, es una situación que es mucho peor de lo que muestra el INE, y además es un año que va a ser sumamente desafiante para el mercado laboral. Recordemos que se viene disminución de la jornada laboral, que va a tener un impacto. Recordemos que se viene aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos. Y la reforma de pensiones, que va a hacer que este problema sea aún más insostenible. Entonces, el punto es también hacerle caso a los economistas. Lo que dice David Bravo, que aquí se viene una catástrofe del mercado laboral, es porque tiene razón. Es porque el gobierno, con las medidas que se tomaron antes, como la reducción de la jornada laboral, va a tener problemas en el mercado laboral. Y en lugar de intentar flexibilizarlo, que obviamente no se espera eso del gobierno, pero se espera de cualquier otro gobierno decente, al final brilla por su ausencia, y ese resulta ser un gran problema. Oye, y no la ven, Juan Pablo Rodríguez. Llegó la hora que Marcel también rinda cuenta, ¿no? Ministro Marcel, claro. Que es verdad, ¿no? Para el esquema que uno tenía, vio como buena noticia que lo nombrara el ministro de Hacienda. Es verdad, también hay que reconocer lo bueno. Ha tenido importantes grados de responsabilidad, valga la redundancia, en materia de responsabilidad fiscal, pero ahí no se acaba el rol del ministro de Hacienda. Así, cuando uno mira el mal desempeño de la economía, bueno, el ministro de Hacienda tiene que rendir cuenta también. Entonces, yo creo que hubo una glorificación del ministro Marcel, dada la mala calidad del resto de los especialistas que ofrecía, por así decirlo, Frente Amplio, pero también en esto el ministro tiene que dar explicaciones, y creo que la oposición también en eso no ha tenido la fuerza necesaria para exigir esas responsabilidades también en una materia al final del día de la cual depende en parte relevante la calidad de vida de los chilenos. O sea, los números muestran que Marcel lo ha hecho pésimo, que ha sido un desastre su gestión, que Chile ha crecido en los últimos 2 años menos que en los últimos 10 años. Si uno compara incluso gobiernos de Bachelet, gobiernos de Piñera, ha sido un desastre. Que pasamos de tener un PIB potencial de en torno al 5% a menos del 2%. Que tenemos un empleo, ¿cierto?, con una crisis endémica como lo conversábamos. Y Marcel está obsesionado con reformas que le sigan subiendo los impuestos a los chilenos. Miren ustedes la noticia que salió ayer de cómo estaban obsesionados ahora con quitar las exenciones tributarias a las casas de FL2, las clases de la clase media, claro, que pueden descontar algo del pago de los intereses del impuesto a la renta. De eso está un gobierno obsesionado con hacer crecer el Estado, y cuando le toca manejar el Estado, tiene los peores resultados de aquello. Y además, como con Democracia Viva, se roba la plata en parte relevante. Además. Así es. ¿Algún comentario final, Juan Leonardo? Ya, entonces no. Nada más, me retiro indignado. Quiero agradecerle muchísimo a don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa de Valparaíso, y también a don Juan Leonardo Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, que tiene además 4C, unos grandes amigos de la Fundación para el Progreso, también sí. Gran pega que están haciendo. Y ustedes quédense, porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a la 1 de la tarde para un nuevo Jueves de Historia, y como siempre, los invitamos a que se queden en la compañía de Radio Agricultura. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.